¿Y por qué no se ve? Ahí, es el gran problema que tenemos. Bueno, les voy a contar en la vuelta algunas historias y leyendas de nuestro territorio que espero les sean interesantes, como por ejemplo, algunos son de acá, ¿no? Que viven acá en la región, en Bariloche, en Dilán. Acá, ahí abajo. Ahí abajo. A 2 cuadras. A 2 cuadras. Pero quizás no conozcan, como el resto de los que nos están visitando, ¿por qué la Patagonia se llama Patagonia? ¿Ustedes saben? ¿Alguno sabe? ¿Ninguno? ¿El qué? ¿Por qué la Patagonia se llama Patagonia? ¿Por quiénes? Por los patagones. ¿Y eso quiénes son? Unos indios que andaban por ahí. Los zonas. Uy, ya se nos mezcló todo, ¿eh? Ya tenemos un revuelo. A ver si los acomodamos un poquito. Los zonas es la forma en que denominaban los yamanás a los Shelnam, que son los tehuelches. Exacto. No se cubrían las patas, ¿no? Que se cubrían las patas. Bueno, vamos a aclarar un poco esto, porque en realidad durante mucho tiempo se estuvo enseñando de forma incorrecta la razón por la cual se llama Patagonia este territorio, y uno de los principales responsables es un inglés. ¿Cuándo no? En 1519 parte de Europa Magallanes buscando la ruta de las especias, y cuando pasa por Sudamérica, allá en la zona de Santa Cruz, se produce el primer encuentro del hombre blanco, el europeo, con los nativos de esa región, que eran los Aónigen, tehuelches de allá al sur. Ese encuentro es retratado, reflejado por Antonio de Pigafetta, que era un italiano que se había ofrecido para llevar por escrito toda la expedición. Lo que menciona Pigafetta es que estando en los barcos, divisan en la costa un nativo que se acerca a tratar de comunicarse. Cuando se acercan a él, dice que le llegaban a la cintura, que era gigantesco, ¿sí? Es decir, si le llegaban a la cintura tenían que medir como 3 metros de alto más o menos. También menciona que Magallanes decide ponerle un nombre a ese nativo, y el nombre que le pone es Patagón. Tiempo después, es lo único que menciona Pigafetta, además de otras descripciones que hace, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Tiempo después, anduvo un poco antes que Moreno por acá, anduvo un inglés llamado George Munster, que se pasó un año entre los tehuelches y escribió un libro de esas aventuras entre ellos. Y en el prólogo de ese libro, que fue bastante famoso, de hecho es de consulta para muchas cosas que sabemos de los tehuelches de ese entonces, lo sabemos otra vez de él, de las costumbres sobre todo, en el prólogo menciona que está en el lugar donde estuvo Magallanes, que le puso patagones, algo así dice, ¿no? Le puso patagones a esta gente porque tenían pies muy grandes, ¿sí? Y eso realmente es incorrecto, no sabemos dónde sacó eso Master, pero hizo que todo el mundo empezara a decir eso, ¿sí? Inclusive en los colegios, a mí me lo enseñaron así en el colegio. Pero en realidad eso es incorrecto. En 1512, en Europa, se escribió una novela que fue famosa, una novela de caballería, estaba basada en mitología griega, y eran las aventuras de un personaje llamado Primaleón, un príncipe, que tenía en ese libro, en esa saga, una novia que le es secuestrada por un rey malvado que se la lleva a una tierra muy lejana, y allá tiene que partir Primaleón a cortarle la cabeza a ese rey malvado para recuperar a su novia, ¿verdad? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. La cuestión que estos personajes en ese entonces de ese libro eran tan conocidos como hoy conocemos a Batman, Superman o el Hombre Araña, lo conocen todos, ¿verdad? En ese entonces la historia de Primaleón era muy conocida. Y este personaje tan malvado, este rey, tenía unas características. Era gigante, se ataviaba con pieles, y adivinen cómo se llamaba. Patagón. ¿Sí? Patagón era el personaje de un libro. Era gigante, se ataviaba con pieles. Es decir, algo muy similar a esta gente tan alta que encontró Magallanes. Que no sabemos si tenía estos 3 metros de altura que dice Magallanes, pero que era seguramente mucho más alta que los europeos, porque se sabe que... Sí, el europeo unos 50, unos 60 de estatura era lo promedio, mientras que en ese entonces los tehuelches solían superar los 2 metros todos. Así que la diferencia era importante, lo veían como gigantes, y de ahí le inspira a Magallanes a ponerle ese nombre de ese personaje tan particular por ese tamaño, ¿sí? Y es el que le da el nombre a la comunidad, los Patagones finalmente, y el nombre a la tierra de los Patagones que están visitando, bienvenidos a la Patagonia.
Vamos a seguir y en la primer caverna, antes de bajar a la base, les voy a contar una última historia de cierre que tiene que ver con la mitología de los tehuelches. ¿En qué creían los tehuelches? Tiene una mitología realmente muy variada y una cosmogonía, una idea de cómo se había iniciado el universo, que un poquito les adelanté. ¿Alguno no entró? Hay un par que quedaron acá, ¿no? Bien. Entonces les voy a contar bien de nuevo allá para ellos esa primera parte, pero esa historia sigue y se hace muy interesante porque la cosmogonía de los tehuelches tiene mucho que ver con esto que vinimos a visitar acá en el Cerro Leones, que son las cavernas. ¿Sí? Así que con mucho cuidado vamos a ir bajando, teniendo muy en cuenta que estas piedras se van a volver muy resbalosas, las partes de madera también, así que mucho cuidado, los chicos siempre de la mano, firmemente, y todos ustedes tengan mucho cuidado, ¿sí? ¿Vamos? Con cuidado, vamos con cuidado. Vamos así, chachi, chavancito. Está nevando, todo blanco, increíble, alucinante. Chamancito hizo nevar. Bien. Venga, chamancito. Chamancito. Estamos yendo de la caverna. Como neva. Hermosísimo. Qué momento. Qué linda nieve. Las cavernas. Vamos. Acá, pegamos el grito. Pisen bien, pisen bien. Hermoso. ¿Cómo lo está pasando, Masi? Papá, abuela trabaja en jovería. Sí. Agárrese bien, Masi. Abuela trabaja en jovería. Todo blanco. Muy bien, muy bien. Abuela trabaja en jovería. Saludito para Leoncito. Autista. Pise bien, Masi, pise bien.
Nieve, nieve. Copito de nieve. ¿Vas a hacer el muñequito, Chachi? Eso. Vamos. Mirá qué nieve. Bajando sensación térmica. La sensación térmica se está sintiendo. ¡A Perú! ¡Wow! ¿Qué ves? ¡Qué bueno! Vamos, Chachi. Pise bien, Chachi. Pasito. Paso a paso. Muy bien. Mira cómo va. Ahí va, Chachi. Excelente día. Está con Maxi. Se está portando de 10, Maxi. Cipreses. Son autóctonos acá de la zona. Autóctonos. Y de hecho, esto están hace mucho tiempo. Estos que nos rodean tienen entre 300 a 400 años. Pero lo mejor de conocer es que en la cumbre de este cerro hay un bosquecito de cipreses con ejemplares de más de 1000 años. Son árboles muy resistentes. Los más antiguos son más bajitos que estos inclusive. Justamente esa es la característica, porque en la cordillera al recibir más agua crece mucho más alto, pero también caen después, ¿sí? Mucho antes. Estos crecen poquito, pero durante mucho tiempo. De hecho son constantemente monitoreados por el CONICET, el anillado, porque estos árboles en realidad contienen en su interior la información de qué pasaba hace 1000 años atrás en esta zona. ¿Sí? Por eso que se cuida mucho y no quedan muchos bosques milenarios de cipreses en la Patagonia. Cipreses. No. Cipreses. Qué lindo que está la nieve, hermoso. Chuy, chuy, chuy. Chuy, chuy, chuy. Cipreses. Pise bien, pise bien. Eso, muy bien. Continuamos el recorrido por el sendero.
cómo nieva. Qué hermosura. Chachi, please, on nevar. Espectacular. Único. Patagonia, Argentina. Nahuel Huapi. Chachi. Va dejando las marcas, Chachi. ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Llegamos a la cueva. Ahí no. Bueno, como les decía, modo de cierre, ya vamos a empezar a bajar, nos vamos del Cerro Leones. Me gusta contarles un poquito de la mitología tehuelche. Porque es muy variada, muy rica y porque la verdad en los colegios probablemente muchos de ustedes hayan estudiado mitología griega y no mitología tehuelche o ahórica. Hace miles de años y durante miles de años la gente se juntó en fogones como el que hicieron ahí y se contó sus conocimientos y se transmitió toda su cultura de esa manera, oralmente. Así que yo voy a hacer un poquito de esto. Como les conté en la tercera caverna, los tehuelches creían que el dios creador de todo era Padre Koch y que en un primer momento él estaba en una inmensidad de oscuridad y silencio que lo puso muy triste, por lo cual comienza a llorar y sus lágrimas crean el océano. Su suspiro crea el viento y finalmente una chispa entre sus dedos al sol y la luz. Y ahí comienza la creación de Padre Koch, que en ese océano decide crear una gran isla que puebla de plantas y animales, que le queda todo tan lindo, un verdadero paraíso, que Padre Koch decide retirarse a descansar. La isla queda poblada de plantas, animales y algo muy importante para los tehuelches, los espíritus que nos acompañaron durante, nos protegieron durante todo este recorrido, espíritus como la noche oscura o el tiempo. Estos espíritus en particular tienen una historia porque para los tehuelches ellos dos se juntan y en esa isla tienen descendencia y entre esta descendencia había más espíritus pero también dos gigantes que habitaron esa mítica isla. Uno de ellos se llamaba Nostek y tiene una historia muy particular porque el gigante Nostek era muy malo pero tenía su corazoncito y un día se enamora. Pero ¿de quién se enamora? Es el problema. Se enamoró de Teo. ¿Quién era Teo? Teo era la nube más hermosa en el firmamento. Pero había un problema. La nube no le correspondía ese amor. Y Nostek, muy enojado, decide secuestrarla, hacerla suya. De hecho, la pone en cinta, la embaraza y decide también esconderla del resto del mundo. ¿Dónde? En una cama. Cuando las nubes se dan cuenta que faltaba su hermana más hermosa en el firmamento, comienzan tempestades. Así que el sol se acerca a ver qué pasa y las nubes le cuentan. El sol entonces decide ir en búsqueda de Padre Koch porque solucione todo este tema. Cuando Padre Koch se entera de lo que estaba pasando en su isla, en su paraíso, en su creación, se enoja y crea una profecía. Él dice que si la nube Teo, había que
quedaba embarazada, ese bebé iba a ser el ser más poderoso de su creación y que un día iba a tener una gran batalla con su propio padre, que además lo iba a vencer. Es por eso que cuando esta profecía se riega por la isla, el gigante al enterarse se asusta y quiere cortar la profecía. Y no se le ocurre mejor idea que matar a la pobre Numentea para desgarrarle a su propio hijo de las entrañas. La nube moribunda trata de volver al cielo y desparrama su sangre en los amaneceres y atardeceres que desde entonces son colorados, pero además mucho más lindos. Y cuando Nostek decide ir a devorarse al pequeño bebé, a su propio hijo, para cortar definitivamente esa profecía, va, lo busca en la caverna, pero no lo encuentra. Y que en esa caverna habitaba también Terwell, el tucutucu. Para los que no lo conocen, un tucutucu es un pequeño roedor, un chiquito, pero muy valiente, que lo rescata, se lo lleva de la caverna a ese pequeño bebé, pero no se podía hacer cargo, era muy chiquito, así que le pide ayuda al resto de los animales. Y los animales trataban de ayudar, pero no sabían cómo esconder a un bebé de un gigante en una isla que tarde o temprano lo iba a encontrar. Hasta que llega Kong, el cisne, con una gran idea. Él dice, cárguenmelo en el lomo, que yo me lo llevo volando muy lejos de esta isla, una tierra muy lejana, que iba a ser la Patagonia. Y así le podemos salvar la vida. Los animales se ponen muy contentos con la idea, pero antes de partir deciden ponerle un nombre al bebé. Y el nombre que le ponen los animales a ese pequeño bebé es Elal. Elal es el gran héroe de los tehuelches porque es el primero de ellos, pero además el más poderoso de todos, ya que cuando Elal llega aquí a la Patagonia, aprende a sobrevivir, a hacer herramientas, armas, a cazar animales, a hacer los toldos, los quillangos, pero un día encuentra barro y hace figuras y con sus poderes les da vida. Y así crea a la Oni, al tehuelche. Y esa es la idea de creación de esta gente que habitó miles de años de esta manera este territorio. Espero que la hayan pasado bien. Tengo más historias porque esa no termina y sigue. Elal también se enamora. Y después hay una gran batalla aquí en la Patagonia entre Elal y su padre, el gigante Nostek. ¿Les gustan ese tipo de historias? Sí. Yo les prometo que se las cuento, pero hoy no. Se las voy a contar la próxima vez que nos visiten acá en el Cerro de los Leones. Muchas gracias a todos por visitarnos. ¿Quién trabaja poesía o la Del libre. Vamos bajando en este momento, finalizando el recorrido hermoso de esta vista. Vimos como neva en este momento. Es algo bonito, es algo único en estos lugares. Nos vamos a despedir acá de la cueva donde se hacían los fogones. ¡Chamán! Ahí está el chamancito. ¡Masi! 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 ¡Chuti! ¡Papirú! Muy linda historia, contada, relatada por el guía, uno de los guías. Y hay más historia para escuchar, más lugares para descubrir
en nuestra Patagonia. Argentina, para el mundo. Qué regalo que nos dio este día. Ver nevar. Cómo se va poniendo blanco, cubriendo todos los cerros, todas las casas, de a poquito. Chuy, chuy, chuy. Chuy. Ahí va a cruzar Maxi, Chachi, Pie Grande, Patagón. Por acá. Ahí está el guía. Pregúntele algo que le guste, alguna preguntita al guía. Pregúntele lo que usted quiera sobre el tema del cerro. Por acá abajo, Maxi, Chachi. Es que quizás pasó algo que no sabremos. Que nunca sabremos. Es muy probable. Vamos bajando despacito. Cuidado, papi. Siempre Cuidado. por el lugar donde hay Sendero, está. está. Con mucho cuidado. Señor, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora bajar. Sano y salvo. Termina esto. No termina, sí, termina. Mapuche son lo que yo les hablé como araucanos. La última etapa aquí el gobierno chileno me utilizar el término mapuche para referirse, mapuche significa gente de la tierra, a todas las comunidades nativas de la Patagonia chilena y argentina. Gente de la tierra, Mapuche. Exactamente. Que los araucanos comenzaron a tomar como propio y finalmente les quedó como si fuese un nombre, pero realmente en los primeros mapas y descripciones de la zona, en ningún momento se habla de mapuche, se habla de araucanos, de otras comunidades, que era el nombre que le daba el araucano de acuerdo al lugar donde vivía o de lo que vivía esa gente. Pehuenche, por ejemplo, eran los que vivían en la zona de Neuquén, al norte, Zapala, que vivían del Pehuen, exactamente. En Villa Pehuen, ellos vivían mucho del Pehuen, bueno, este árbol crece principalmente ahí, y entonces eran los pehuenches. Entonces por eso le ponían el nombre. ¿Qué significa gente? Pehuen. Tierra. Mapu tierra. También algo que ayudó a esto de que el mapudungún el idioma, ¿no? se difundiera, es que era mucho más fácil de hablar que el aonicuayo, que era muy difícil de hablar y de entender, pues tenía otra estructura gramatical y por lo tanto se utilizaba normalmente como lengua de parlamento el mapudungún o el castellano. Y el, ajá. Maxi, por acá. Por acá, por acá. Puede ser, hay mucho mapudungún
muchas comunidades mapuches en... Sí, hola. ¿Dónde? ¿Cuándo la viste? Subió con un animalito para ti. Sí, le vi las huellas. ¿Cuándo lo viste vos? Cuando estábamos allá en el, ¿cómo se llama? En aquel arroyo, ¿sí? Sí. Ahí. Ahí me parece, no, pero los vi ¿Cuando subir. volvíamos o cuando íbamos? Cuando volvíamos. Sí. Sí, pues yo le vi las huellas y le iba a preguntar a los chicos si anda con un perro. Anda con un perro. Sí, le vi las huellas y le vi las huellas del perro. Claro. Sí, no pueden andar, ese es el tema, quién anduvo y cómo. Pero puede ser alguno de acá del cerro, puede ser alguno. Es raro que suban igual, pero sobre todo un día como hoy. ¿Una parejita? ¿Eran dos personas? ¿Te va? Se va. Bate. Sí, no, corriendo, caminando, tranqui. Una bolsito. ¿No viste la parejita que subió al cerro? No. Bueno, vamos a subir a la caverna del viejo volcán. Gracias a ustedes. Ahí está bajando Maxi, Tachi. Ahí bajaron todos los integrantes. Ahora se ven en la cabaña. Genial, gracias a ustedes, chicos. Vamos a hacer los diplomas igual, che. Porque... Vamos a recibir diplomita. Sanos y salvos todos. Eso poco emotivo acto, con el aplauso del público. ¿Quién es León? León es acá. ¡Felicitaciones, León! ¿Quién más tenemos? Joaquín. Están integrando los certificados, diplomas en este momento. Va a recibir Mica también. Vale. Felicitaciones, Joaquín. Impresionante. ¿Quién más me queda? Mica. ¿Mica? ¿Micaela? Micaela. Vamos a ver el certificado de Micaela. Pero me lo tiene que pedir. Micaela, felicitaciones. Maxi, ¿no? Maxi. ¿Maximiliano? ¿O Maxi? Maximiliano. Maximiliano. No me diga derecho. Un autógrafo. Certifico que Maximiliano visitó Caverna y hizo cumbre a 987 metros sobre el nivel del mar el día 18 de julio del 2023. Firmale. Felicitaciones, Maxi. Aplauso. Bien.
¿Cómo? ¿Ramiro? Grande, Masi. Ramiro, 18, julio 2023, para presentar en el colegio. ¿Podés? Por ahí te sirve, por ahí te sirve. Felicitaciones, gracias. Marcus, pero ¿lo querés, Marcus? ¿Así con ganas lo querés o no? Porque me dijeron. Es que los selecciona, Marcus. Ah, ¿tenés otro? Tiene como 3, pero ¿Que bueno. ¿Lo querés? Sí. Cuando juntás 10. Cerro Leones Parque. Impresionante, no se lo pierdan, acérquense y vengan a disfrutar de este hermoso paisaje.